Y para poneros una especie de introducción, yo soy Alberto Arroyo, ya le he contado a Teresa y Fermín el proyecto de que va, y si queréis lo que hacéis es presentaros un poco. Barto, si quieres empieza tú. A Teresa ya la conozco y creo que igual hasta la conoce de haberla visto con nosotros por ahí en algún Puede sitio, ser, puede ser. pero bueno, Puede ser. comenta, Barto. Bueno, pues soy Bartolomé Montejano, soy el administrador de Innocare, una empresa del sector sociosanitario. Y bueno, llevamos un par de años trabajando en el sector y viendo posibilidades y tocando varios temas, ayuda a domicilio, gestión de centros. Y bueno, y aquí estamos a ver cómo seguimos adelante con los nuevos retos. Porque ¿qué centro llevabas tú? Que no me acuerdo. Llevabas uno ¿cómo era? En alguno En, de las en Villuercas, ¿no? Castañar de Ibor, un centro de día y en Valdefuentes unos pisos tutelados. Que, bueno, es una residencia. Ujú. Valdefuente, Son ¿dónde los que está? tenemos ahora. Y aquí en Calamonte vamos a empezar ahora, pero bueno, aquí tenemos la academia y la vamos a usar también como centro de ocio, de actividades para mayores por las mañanas. Y de Muy momento bien. lo tenemos. Bueno, pues si queréis presentar vosotros dos, Teresa o Fermín. Teresa. Bueno, yo soy Teresa y bueno, yo estoy en la Almora de la Mata, Barto, yo creo que estás por ahí por Calamonte, Mérida, ¿no? Sí. Vale. Bueno, de formación soy antropóloga y estoy trabajando ahora como coach, pero estoy aquí porque soy la representante en Extremadura de un proyecto que ahora ampliará un poco más Fermín del tema de digitalización, tanto de espacios o sea, de espacio me refiero a espacios residenciales o territorios o todo lo que tenga que ver con digitalización sanitaria y telemedicina, sobre todo orientada a personas mayores o personas con necesidades, personas que estén solas, personas con necesidades específicas, ¿no? Entonces, hemos creado un sistema bastante novedoso, de hecho en este momento se puede decir que es el único que hay implantado a nivel de telemedicina y con sensores que están avalados tanto por la Unión Europea como por Estados Unidos. Ujú. Y estamos haciendo algún piloto aquí en Extremadura y nuestra opción es esa, ¿no? Es entrar en el mundo de la necesaria digitalización si queremos verdaderamente tener un cuidado fuera de los espacios residenciales a las personas que más lo necesitan. Ujú. Muy bien. Bueno, te llamo Bartu, Bartolomé, ¿cómo te gusta? Barto está bien. Barto, perfecto, es más cortito. Bueno, yo me llamo Fermín, prácticamente conozco a Teresa desde que nació, Sí, lo he ¿sabes? intentado. No digas por qué, no digas por qué. Desde que nació la conozco, cuando era pequeñita. Y, y es verdad que nosotros pusimos en marcha hace ya casi 2 años, a raíz de otro proyecto que teníamos, nosotros hacemos tecnología y veníamos de otro proyecto del mundo del deporte, Ujú. esto que además ha tenido cierta importancia, ha conseguido llegar a un nivel de importancia bastante bueno, con acuerdos con la NBA, con la propia NBA, con la Academia de David Villa en Estados Unidos y en otros sitios, con la Fundación Gasol. Uno de los socios es este jugador, un jugador de la NBA, el español eh, Calderón, José Manuel Calderón. Coño, ¿Que es de Villanueva? De Villanueva de la Serena. es de ahí, sí. Efectivamente. Estamos asociados al proyecto, o sea que digamos que es un proyecto ya que creció bastante. En ese proyecto, con las academias ya de David Villa en Nueva York, hicimos algunas pruebas de sensorización para captar datos fisiológicos y de movimiento de los niños en esas academias. Fue muy Ujú. bien, los padres acabaron encantados, pero cuando se firmó el contrato con la NBA para llevar una competición que tienen, que es la Junior NBA, en más de 102 países, pues a ellos solo les interesaba la parte de fans, engagement y gestión de competición. Entonces la parte de sensorización y tal, pues la dejaron aparcada. Entonces, básicamente se comió la NBA al proyecto. Y entonces sacamos a través de otra empresa, de hecho, algunos de los socios nos fuimos a esta otra empresa. Y, una empresa, porque el otro proyecto está fundamentado en una empresa americana, pero este no ya es una empresa española, que de hecho tiene además filial en Extremadura, o sea, Ujú. otra empresa filial ahí en Extremadura. Y seguimos ya con la parte de sensorización, con dos ramas, abrimos dos ramas. Una que era la rama para lo que es el tema el deportivo en academias deportivas y colegios. Teníamos ya acuerdos con los maristas y con algún colegio de aquí de Madrid para hacer los primeros pilotos. Vino la pandemia y se cerraron las clases. Vaya. Bueno, pues vamos a desarrollar la otra parte, la parte más sociosanitaria, de residencia y tal, centros de día y líneas tuteladas.
y empezamos a desarrollarla. Luego, en aquel momento se podía entrar en la residencia, luego ya tampoco se pudo entrar en la residencia, pero bueno, esa parte ya la empezamos a desarrollar y continuamos con ella, ¿no? Entonces, después de ya te digo, casi 2 años, más de año y medio, nosotros hemos conseguido, hemos ido también aprendiendo en el camino y hemos creado y estamos también finalizando lo que es un CRM sanitario, es decir, una plataforma donde tú digital, de forma digital, tengas todo lo que necesitas para hacer la telemedicina y para hacer, digamos, la valoración de personas con dependencia, personas con problemas, etcétera, ¿no? Tenemos ya una completa plataforma. ¿Qué hace esta plataforma? Pues hace varias cosas. O sea, nosotros primero, como tenemos experiencia en sensorización, nosotros tenemos un acuerdo de colaboración con Sunto, con 2 U's, Suunto, no sé si los conoces, son líderes mundiales en sensorización, tienen relojes y pulseras de ellos. A ver, chicos, ¿cómo se nota que ha llegado de colegio, eh? La nena. Estoy aquí hablando. Entonces, nosotros tenemos un acuerdo con ellos ellos ponen el hardware, tienen un hardware con una API y una SDK abierta, entonces nosotros programamos todo el software, o sea, ellos nos ponen el hardware y nosotros hacemos todo el software. Entonces, con esos sensores, son unos sensores que se colocan en un precordial, en la zona pectoral, con un cinturoncito o una camiseta, hemos diseñado también camisetas, pues lo pueden poner las personas y puedes medir ya muchas cosas, puedes medir pulsaciones, arritmia, que es una cosa que no mide cualquiera, temperatura, temas de movimiento, paso, distancia, y hasta les puedes hacer un electrocardiograma en tiempo real. O sea, nosotros podemos coger datos en tiempo real, hacerles un electro, medir la arritmia, las pulsaciones, lo que queramos. Este ya lo tenemos ya algún piloto en alguna residencia, incluso alguna en Extremadura, pero vimos que había que complementarlo con otras cosas. Bueno, entonces, hemos integrado también en la plataforma otros dispositivos. Todo lo que tenemos es medical device. Por ejemplo, estos sensores de Sunto tienen dos versiones del sensor, que lo único que se diferencian es en el precio, porque el sensor es básicamente el mismo. Pero uno tiene la certificación médica, es el primer wearable del mundo que conozcamos que ha conseguido certificación médica, es un dispositivo medical device, ¿vale? Luego tienes la versión que tiene la certificación, que es básicamente el mismo, y uno cuesta la cuarta parte que el otro, básicamente, por tener la certificación, pero el sensor básicamente es el mismo. Entonces, hemos metido otros aparatos medical device, como es un tensiómetro, un oxímetro, una báscula y un termómetro. Incluso, bueno, estamos estudiando el tema del glucómetro, pero todavía no lo tenemos, eso es un poco más complicado. ¿Qué es lo que hace qué hacemos con estos aparatos? Vimos que en el mercado sí que había pulseras o relojitos que te miden también la oxigenación, incluso alguno que te mide el Samsung Gear, el Apple Watch, no sé qué, te mide algunos hasta la tensión. Pero nosotros tenemos en el equipo, tenemos un médico y un cardiólogo, ¿vale? Que están en nuestro equipo. Los dos nos dijeron lo mismo y otros con los que usamos, pues mira, los datos que cogen de esos dispositivos no son válidos sanitariamente hablando, o sea, son válidos para que te los miras tú al hacer deporte, bueno, ver más o menos cómo está y tal. Pero no puedes extraer ninguna conclusión de esos datos, no tienen la calidad suficiente. Tiene que ser todo a través de medical device. Entonces, nosotros integramos estos 4, el pulsosímetro, el tensiómetro, la báscula y el termómetro, de casas ya que los tienen medical device, que son Omron y Beurer, que si os movéis en el mundo sociosanitario las conoceréis de sobra. Una es japonesa y otra es alemana, pero son multinacionales. Entonces, nosotros llegamos a un acuerdo con Omron y con Beurer, ya teníamos un acuerdo con Sunto, llegamos luego a un acuerdo con ellos, para que nos abrieran su API. Entonces, lo que hacemos es, compramos sus productos, pero nosotros recogemos los datos y los llevamos a nuestro sistema. ¿Vale? Porque tú te puedes comprar el mismo pulsioxímetro que yo uso, que es este de aquí, no sé si se ve, este de Beurer. ¿Vale? Pues si te interesa, te puedo hacer una demo, ¿eh? O sea, puedo hacer una demo en el momento de que... Yo creo que hoy es más como para coger más ideas, ¿no? Oye, para coger ideas, sí. Y hacemos la demo completa, ¿vale? Entonces, yo con este pulsioxímetro lo que hace un tío en una residencia es, ella va con su móvil, con un tablet, tiene la lista de residentes, dice, voy a tomarle la oxigenación, ¡pum! Lista, voy a tomársela a Manuela. Venga, se queda ya esperando el móvil, si le tomas la esta, y en cuanto sale en pantalla el dato, ya se manda al servidor y ya lo tienes guardado. O sea, es automático todo. Tú tienes que seguir tomando los datos, pero insisto, porque no hemos encontrado dispositivos automáticos tipo relojes o tipo pulseras con la suficiente calidad como para que el dato se tome automáticamente. Entonces, pero no hacen nada que no están haciendo ahora. Es una residencia ya toma la tensión, toma la oxigenación. ¿Qué pasa? Que o no la guardan, o la apuntan en un papel,
o como mucho la meten en un Excel. Ujú. Y en la mayoría de los casos estamos viendo que ni siquiera tienen estos datos, o sea, no los tienen. Tú los pides y nada, se lo tomo, está bien, ya está, no apunto nada. Entonces, con esto tendrías un registro ya guardado, podrías hacer gráficas de evolución, de comparación, o sea, tenemos todo un sistema gráfico también en la plataforma. Y entonces, como ves, tenemos por un lado la parte del sensor, que se la pueden poner durante el día, la pueden poner todos los días si quieren, pero lo que hemos visto que es mejor que se la pongan a lo mejor pues, una o dos veces a la semana durante un par de horas, que le miden las pulsaciones, la ritmo, le haces un electro, tal, y luego además le toman la tensión, le toman la oxigenación, tal, y ya tienes todos los datos de esa semana. O sea, si alguna persona necesita un seguimiento mayor, pues un par de veces a la semana, o tres, o todo cada día, pues lo que necesites, y ya los tienes ahí todos almacenados, ¿no? Magnífico. Entonces, esto ya lo tenemos, esto ya está funcionando, nosotros recogemos estos datos, los enviamos a la nube, podemos captar datos en tiempo real, por lo menos mientras están sensorizados, y los queremos meter ahora también en viviendas tuteladas, que tú, Bartos, si estás con el tema de viviendas tuteladas, queremos también meterla en viviendas tuteladas. Lo que hay hasta ahora, lo conoceréis, es lo del botón SOS, el botoncito rojo de toda la vida, Sí. y queremos complementarlo con eso. También estamos diseñando un botón rojo, que puedes poner cualquiera de los que hay en el mercado, o sea, te lo venden, tú lo vendes, lo compras en Amazon y lo programas, no es que sea ningún secreto, ¿no? Pero complementado con esto, con cosas de este tipo, ¿no? Queríamos poner. Además, la semana pasada estamos también hablando con alguna otra empresa, porque nosotros, como ves, no queremos fabricar cosas, o sea, no queremos fabricar hardware, lo que queremos es hacer todo el software y todo centralizarlo en una plataforma, en un CRM sanitario. Firmamos un acuerdo el mes pasado con Vitalia Care, un acuerdo importante, para hacer el primer hospital digital en España, que va a ser en la Comunidad de Madrid, y va a ser el primero en toda España. Ellos ya tienen clientes en Sudamérica, tienen un equipo médico muy potente a través de otra empresa en Chile y tal, y bueno, pues van a dar la esta médica, aunque también estamos hablando con otros de aquí, de España, para dar la parte asistencial. Y luego también vamos a hacer un ensayo clínico de 1 año de duración con pacientes de insuficiencia cardíaca en el Hospital 12 de Octubre, porque el cardiólogo nuestro trabaja en el 12 de Octubre en la unidad de trasplantes y insuficiencia cardíaca. Es una de las primeras de Europa o la primera, probablemente, el 12 de octubre, en esos temas. Un ensayo clínico vamos a hacer con ellos. Entonces, todo esto ya lo tenemos. ¿Qué vamos a tener o qué queremos tener aparte? Tienes 3 minutos. Sí, por eso, porque sobre todo tiene que salir, o sea, o sea, digamos que qué avala que nosotros hayamos llegado hasta allí, no decir cuáles son las tendencias que hace. Bueno, que es una broma lo de 3 minutos, ¿eh? Me ha parecido mucho, No, Alberto. iba a comentar que, por ejemplo, hemos visto que también están pidiendo algunas administraciones pues el tema de control de errantes, el tema de que están en la cama o no, se levantan o no se levantan, esa de presencia en cama, que les ponga una pulserita en el tobillo o en la muñeca para ir por donde andan, en fin. Ese tipo de cosas. Estamos también en conversaciones con otra empresa, todavía no hemos finalizado ese acuerdo para integrar lo que ya tienen, que nos ha gustado, y meterlo también en nuestro sistema. Porque, por ejemplo, ellos tienen el típico, por ejemplo, control de cama. Pues tienes el típico control de cama, que ellos solamente dan una alerta si se levanta y tarda más de no sé cuánto tiempo en volver. Y es una alerta, ya está. Claro, yo le digo, vamos a ver, si yo recojo ese dato, no solo tengo esa alerta. Digo, yo voy a saber cuántas veces se levantó cada noche, cuánto tiempo, si ha variado sus costumbres en un determinado momento. Lo vas a saber tú también. Pues ahí estáis perdiendo ahí también, ¿no? Entonces, bueno, como nosotros tenemos ya el CRM, pues lo queremos integrar ahí. Entonces, estamos en conversaciones para ampliar un poco este catálogo. Entonces, lo que te quiero decir es que nosotros somos tecnología y que creemos que todo el mundo sociosanitario, sobre todo después de lo que ha pasado, va a ir por la tecnología, ya está yendo por la tecnología. Las teleconsultas ahora mismo son como una simple videollamada. También tenemos a través de Vitalia un sistema de videollamadas. Pero no solamente eso, es que si yo, esa persona, en su casa, ella tiene el tensiómetro, tiene tal, o va una persona a tomarse una vez por semana, ¿sabes? Simplemente aunque se ponga el aparatito, que es un cinturoncito con el sensor, Vamos, lo tengo ya aquí. ¿vale? Metes un cinturoncito con el sensor, yo me lo pongo en el pecho, y es que me puede medir las pulsaciones, me puede medir la ritmo, me puede hacer un electro en ese momento. Eso sí es una teleconsulta, o sea, no es solamente verte por la pantalla qué tal estás y cómo te encuentras, o sea, puedo tomar datos, ¿sabes? Si esa persona tiene además el tensiómetro en casa, tómate la tensión, que te la quiero ver, o tómate tal. Entonces, claro,
es diferente. O sea, estamos dando un paso más, ¿no? A esto de la telemedicina. Sí. No es solamente verte la cara, ¿no? De alguna, Entonces, sí, dime. de alguna manera, el reto, digamos que el reto al que responde es la cuarta pata del sistema del estado del bienestar es precisamente lo de que la gente permanezca el mayor tiempo posible en sus domicilios, ¿no? O sea, la desinstitucionalización de las personas, ¿no? Para eso sí o sí necesitamos tener, o sea, la bandera ha demostrado que los sanitarios no están en lo social. No está. O sea, en lo social está lo social y faltaba esa pata, es decir, faltaba control sanitario para que la calidad de vida fuera lo mejor posible. Entonces, lo que nosotros hacemos es, evidentemente, las nuevas tecnologías que ofrecen todo un abanico muy riguroso y muy científico, si lo quieres coger, como en nuestro caso, sí, para poder tener los datos que te permitan controlar o estimar o tener estimaciones de posibles alteraciones médicas de una persona. Y que eso te permita estar en tu casa el mayor tiempo posible, estar vigilado, estar controlado. De hecho, la app está pensada para que toda la persona que quiera conectarse pueda ver en tiempo real los parámetros de esa persona. Es decir, si tú tienes un padre o una madre viviendo sola en Burguillos del Cerro, me da igual, ¿no? Pues puedes estar viendo sus constantes en ese momento. Puedes recibir informes en el momento que quieras. Tienes una app, te metes en la app y ves los datos, hay un registro de datos diario. Ves cómo está esa persona, cómo está del tema cardíaco, del tema de las gráficas que hay de esa persona y todo esto. Digamos que el primer reto al que hay que responder es ese, o sea, hay que hacer telemedicina dentro del ámbito de lo social. Dentro del ámbito de lo social, en las personas o que estén solas o que sean más vulnerables. O sea, siempre marcando el horizonte de hay que desinstitucionalizar lo máximo posible. O sea, y a partir de ahí tenemos que generar territorios inteligentes, ¿vale? Para que nos permitan estar conectados en todo momento digamos, a esos receptores de información, que en nuestro caso son nodos, cuando son espacios cerrados son nodos, pero bueno, a través de un teléfono móvil perfectamente se puede conseguir. Entonces, ese es el reto al que nosotros aspiramos, para que lo marques bien, Alberto. Magnífico. Pues yo os voy a contar. Decidme. No, te iba a decir que el tema de viviendas estamos ya moviéndonos, si tú también trabajas el tema de viviendas, porque hay un potencial extraordinario, o sea, con estas cosas en el tema de viviendas, por lo que hablábamos, por una parte de saturar las residencias, intentar que se mantenga la gente en su casa, y luego para el tema de población rural, que mucha gente, claro, cuando se va de su vuelo, que tiene que ir mayor, pues se va a una residencia que estaba en otro sitio, se va con los hijos a otro lado, se va de su pueblo, ¿no? Y a él le gustaría estar en su pueblo, bueno. Pues sí. Bueno, pues muy interesante, ¿vale? Os planteo el reto del tema sociosanitario, ¿vale? Ya que, es decir, y lo podemos moldear como queráis, ¿vale? Y me decís qué os parece. Vamos a estar hasta a las 5 y luego, si queréis, ponemos otra sesión para la semana que viene, ¿vale? O para las semanas cuando podáis. Este es el reto que yo he planteado, ¿vale? Que podemos moldearlo como queráis, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer para ofrecer unos servicios diferenciados fuera de lo reglado, tomando la palabra de lo que decía Barto el otro día, fuera de lo que es lo que está en el SEPAD, ¿vale? O lo que está en los servicios públicos, ¿vale? A un cliente con necesidades especiales en la región Euroace. ¿Qué servicios podemos ofrecerle o cómo podemos generar un modelo diferente de negocio? ¿Vale? Pues fíjate todo lo que te he dado, el material que te he dado. ¿Cómo era aquí cosas, ¿no? Ya lo sé. Espera. Vamos a ir por partes, ¿vale? A ver, nosotros hemos elaborado así a volapié un primer DAFO de lo que sería el sector sociosanitario, integrando las dos partes, ¿no? España y Portugal, ¿vale? ¿Y qué entendemos? Teniendo en cuenta que en Portugal el sector es muy diferente. Es decir, en Portugal no hay un SEPAD, por así decirlo, ¿vale? Sino que todo el sector sociosanitario lo que descansa básicamente es en instituciones privadas. Muchas de ellas, como la Casa de Misericordia de Olivenza, ¿vale? Que son instituciones privadas que tienen ya cierto en plan fundación y otras empresas, ¿vale? Los que se llaman LARES. Es decir, nosotros de hecho estuvimos en contacto os hablo hace 2 años y medio, 3, ¿no? Teníamos una persona de España que quería comprar residencias en Portugal y estuvimos hablando con una persona que creo que tenía 600 o 700 camas en diferentes residencias alrededor de Lisboa y otros sitios. Y eso no salió, pero el tío estaba dispuesto a vender, con lo cual estará por ahí, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta los dos elementos de que en Portugal, de una forma, es decir, el sector sociosanitario en Extremadura es el SEPAD y lo que está fuera del SEPAD, ¿vale?
Y lo que está fuera del SEPAD es o bien contrato público, es decir, que saca la licitación, o digo subasta porque la mayor parte de subasta, ¿no? Es decir, saca a licitación pues un centro de día o una residencia, etcétera, en los pueblos, en cada pueblo van a hacer uno, esto ya está muy descentralizado, ¿vale? O lo que sucede es que hay iniciativas privadas, ¿vale? ¿Y qué hay en Portugal? Pues en Portugal es lo que hay, ¿vale? Lo que ya se ha comentado. Y luego también teniendo en cuenta que aquí, cuando hablamos de sociosanitario, estamos, a ver, aquí está Barto, pero también hay en el grupo de empresas hay una persona que es Teresa, que es etóloga de perros, ¿vale? Que básicamente lo que se dedica es un poco a trabajar con perros y a usar estos animales un poco para la mejora personal también, ¿no? Y luego que hay otra persona que tiene dos negocios, que uno es de consultoría, uno es de musicoterapia y otro es de consultoría para servicios sociosanitarios, pero ya relacionados con hospitales, etcétera, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues básicamente, ¿cuál es el problema que tenemos en España y en Portugal también? Que hay una gran dependencia de la renta de las personas o de las subvenciones existentes, ¿vale? Y cuando hablamos de la renta, no solamente de la renta actual, sino la renta futura, por eso los negocios aquellos de te vendo mi casa, ¿cómo se llama? Sí, la hipoteca inversa. Eso, La hipoteca inversa, sí. la hipoteca inversa, etcétera, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues tenemos grandes, como decían los americanos o los ingleses, grandes players, ¿vale? Pero también un sector muy atomizado, ¿vale? Es decir, yo no sé Barto, pero yo me imagino que en Extremadura el sector está muy atomizado. No solamente en el SEPAD, ¿vale? Sino también en cuanto a las residencias. Yo conozco gente que está montando, que está poniendo, o bien a pulmón, o bien está quedando ¿cómo se llama? Con concesiones, y es un sector en el que, pues, es lo que pasa. Si está todo muy... tú ya llevas una, tú te llevas otra, lo peleas, es por precio. Yo, por ejemplo, recuerdo que en febrero me tiré a la piscina y opté por el centro de día de feria, ¿vale? Tenías que poner un precio por usuario. Y yo recuerdo que puse aproximadamente 900 euros. Y el que lo ganó por 600. Y yo eché cuentas y dije, con 600 no le pagas a la gente. Porque si te baja, hay 13, era de 20. Si te baja a 8, no es rentable. Sobre todo porque tienes que tener peluquería y no sé qué, una serie de cosas. Y decía, y recuerdo que eran por votos y yo tuve un voto de 3. O sea, tuve a pesar de jugármela, ¿no? Luego también tenemos que la oferta se valora un poco. Es decir, el usuario lo que quiere es que tenga para pulsar el botón rojo, ¿vale? Y que vayas a limpiar, etcétera. Y la mayoría del servicio, sobre todo de la asistencia domiciliaria, depende de la persona que está en la casa. Es decir, si la persona que está en la casa es buena, entonces da igual a la empresa a la que pertenezca, ¿vale? Y si la persona que no está en la casa, que está en la casa no es buena, pues te la cambia y ya está. Eso en cuanto a la asistencia domiciliaria. También está en cuanto a las residencias y el resto, pues tenemos lo mismo, es decir, una dependencia a nivel de renta. Y los servicios, pues es lo que te dé con los ingresos, ¿vale? Si proporciona más, es decir, y si te enfocas en calidad, pues entonces tienes que tener tienes que tener un precio mucho mayor que otros, ¿vale? ¿Cuáles son las fortalezas? Pues hay una gran vocación asistencial, hay cada vez más profesionales especializados, fruto de todo lo que es, aunque parezca mentira y sea criticable, todo lo que son las escuelas profesionales de atención sociosanitaria, pues te salen ahí, ¿vale? Otra cosa es que estén bien o no formados, pero están más o menos formados, por lo menos en lo mínimo, ¿no? Y yo recuerdo que hay gente de esos que quiere optar por el tema. Y el tema de la atención sociosanitaria no es nuevo en Extremadura, lleva ya mucho tiempo y mucho antes de la asistencia del SEPAD, ¿vale? Y luego que se valora, los usuarios valoran servicios de valor añadido, ¿vale? Yo recuerdo que, por ejemplo, yo estuve a punto de montar en Jerez de los Caballeros un negocio de asistencia de este tipo y que lo que estaba enfocado a terminales. Es decir, era para terminales. Y ahí, claro, pagabas más dinero porque, entre otras cosas, Jerez de la Frontera es gente de pasta, etcétera. Pero claro, un terminal significa que tú tienes que estar todo el día con él, y hacer turnos, estar pendiente de muchas cosas y además es un tema que requiere cierto estómago para esto, ¿vale? Pero sí es cierto que tanto las administraciones como los clientes empiezan a querer un poco más de valor añadido, ¿no? Lo que tú decías, aunque sea telemedición o que aparte de que vayas a limpiarle, le hagas otras cosas, etcétera, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay gente que proporciona servicios pues de mejora cognitiva, etcétera, ¿no?
¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las amenazas que hemos identificado? Crisis económica, ¿vale? Aquí no está lo del turismo, o los turistas, olvidaros porque no está bien, ¿vale? Y luego también una amenaza básicamente es el envejecimiento y sobre todo el escaso poder adquisitivo que cada vez más van teniendo las personas de este tipo. Es decir, la crisis lo que ha hecho es disminuir el nivel de ingresos, ¿vale? Y luego oportunidades. Pues yo creo que el tema de la Silver Economy, ¿vale? Que es algo interesante, es decir, proporcionar servicios de diferenciales a esto, integrar la tecnología, ¿vale? No solamente el tema de los dispositivos de monitorización, etcétera, ¿vale? Sino también, por ejemplo, el cómo integra la tecnología a la hora de proporcionar nuevos servicios, es decir, por ejemplo, todo el tema de Open Data y las ciudades, ¿no? De tal forma que tú puedas obtener una información más segregada sobre qué servicios puedes ofrecer y diferenciados en qué sitios, atendiendo a qué hay en cada barrio, etcétera, ¿no? Que no es lo mismo, por ejemplo, en un barrio que en otro, o en un pueblo que en otro, etcétera, y luego otros servicios que puedan o que podamos estar. ¿Qué os parece el tema del DAFO? Bien. Ujú. ¿Qué podréis añadir o qué creéis que se puede incluir aquí? Yo en principio es lo que hemos hablado otras veces, sí, yo lo veo bastante acertado. Em, yo creo que sobre todo, por lo menos en Extremadura, como ya te he comentado otras veces, es el modelo económico sobre el que se sustentan nuestros negocios, que no es muy difícil hacerlo ya sostenible. Ya no te digo que sea que económicamente sea rentable, sino que simplemente hacerlo, bueno, ahora ahí en Valdefuente ahora mi mayor preocupación es esa, que el centro sea viable económicamente. Bueno, ha estado gestionado por el ayuntamiento, por otra empresa y tal, de aquella manera, y aquello está un poco manga por hombro todo, ¿no? Y ahí es donde está yo creo, el principal problema, que hay un tipo de cliente, por lo menos en la región, que es la que yo conozco, que, que tiene que ir a un modelo, pues no sé, pues eso, de que una asociación se ocupe de su cuidado o algo así, que no puede entrar en un modelo económico como el que necesitamos las empresas para que nuestros proyectos sean viables. Pero claro, tú coges una residencia y la coges con lo que te han metido allí un poco, ¿no? Y es con lo que te encuentras. Por eso ese sistema ahora del 65% de la pensión o el 75%, si es menor del SMI, yo creo que eso penaliza mucho a los licitadores, a las empresas que estamos cogiendo ahora los centros públicos, la verdad. Sí, Y, sí, a ver, sí. decid. Vale, quería comentar un par de cosas. Como ha dicho Alberto, es verdad, el poder adquisitivo es verdad que no es demasiado, gente de cierta edad. Ujú. También es verdad que, por ejemplo, nosotros cuando estamos moviéndonos en este tema tecnológico, normalmente son los familiares los que ayudan, si no tienen una subvención, digamos, pública, son los familiares los que lo asumen. Y además, no suelen tener problema en asumirlos, o sea, están bastante abiertos porque hoy la tecnología se abarata mucho. Y todo esto que te he contado yo, se puede hacer unos precios bastante asequibles, pero muy asequibles. O sea, entonces, los propios familiares a veces hasta se sorprenden, pero por esta no puedo yo tener a mi padre y tal. Sí, pues venga, Ujú. ¿dónde hay que firmar? ¿No? Entonces, bueno, eso palía un poco ese tema económico, ¿no? Que muchas veces si involucras a los familiares es todo más sencillo. Y luego estoy hablando de lo que es fuera de lo que es el dinero público. Y luego hay un tema también que yo metería, que además ahora está siempre en todos los pliegos, lo meten ahora, está súper de moda, que es el tema de la soledad. Vale. El tema de la soledad hay que incluirlo. Nosotros, hay un proyecto en mente, pero este no va a ser a corto plazo, ¿vale? Es un proyecto a medio plazo. El tema de la soledad, por ejemplo, en viviendas es más grave, porque puede haber una persona sola y vive sola y está sola. Pero se da también en residencias, ¿eh? O sea, en residencias, por ejemplo, también hay personas que se sienten solas, aunque estén rodeados de otras personas que tienen su misma edad o que pueden tener intereses parecidos. En viviendas, por ejemplo, hay por ahí, que, bueno, en algunas de las presentaciones lo tenemos, pero ya te digo que eso no va a ser para ahora. Pues un sistema robotizado, por ejemplo, para esto es que tienes una pantalla que además va siguiendo a la persona, o sea, rota sobre sí misma y tú te va siguiendo.
puedes hablar con ella, te metes en el se puede hablar con ella, te puede dar el tiempo, las noticias, puedes preguntarle cosas. O sea, aparte de hacer videoconferencias para teleconsulta o lo que te dé la gana, es un sistema bastante completito. Entonces, bueno, a lo mejor claro, no es una persona, pero por lo menos que no. Puedes decirle, llama a mi hijo y te llamo, tengo que tener a tu hijo, o al revés, o tu hijo una videollamada con tu hijo, le está viendo la cara, también. Es un sistema bastante curioso que tenemos. Un proyecto ahí, de momento no lo hemos abordado, porque sí ya requiere medios más recursos. Una Pero pregunta. de la soledad sí que sí. No, sigue, termina. No, simplemente eso, el tema de la soledad yo lo incluiría también en este tema, ¿no? Una pregunta. Yo recuerdo de una presentación, creo que era en el sector logístico, que decía, esto de la digitalización está muy bien, pero hay que digitalizar al usuario. No, eso, a ver, sí y no. Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando todos estos sistemas que tenemos, por ejemplo, cuando tenemos un proyecto iniciado ya, que bueno, que vamos a ver si lo podemos poner en marcha ahí en Extremadura, precisamente, con Teresa, para viviendas tuteladas, y nosotros, ese proyecto lo que tenemos es las personas, las personas una vez a la semana o cada 15 días, o dependiendo de lo que tenga, va a pasarse una persona, toma la tensión, la oxigenación, el peso y tal. Y si tienen una teleconsulta, tienen que ponerse esto, pues hombre, eso es ponerse una correíta, es decir, que eso no es igual que vestirse, ¿no? Vale, Si sí, eso sí. una camiseta, es ponerse una camiseta, entonces eso no hay problema. Entonces ahí estaría asistido. Y luego son más los familiares, o sea, es decir, si hay algún anciano que sea tecnológico, pues no hay problema, tiene su móvil tal, perfecto. Pero normalmente son los familiares los que tiran más de esa tecnología. Ya saben ver en una app los datos y tal, ¿no? Y hablan con él y oye, pues he visto que estás bien, he visto que estás mal, no sé qué. O sea, o los médicos, en el caso de una teleconsulta, de que se valoren esos datos por un personal médico, ¿no? O sea, que no intentamos que la gente tenga que saber ahora aprender a usar un móvil quien no lo sepa, ¿vale? Que también se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer, pero que no necesariamente tienen que ser tecnológicos para recibir asistencia tecnológica, ¿eh? Y mucho menos. Vale. ¿Quién es el cliente? ¿Quiénes son los clientes actuales o potenciales? ¿Cómo los caracterizamos? Bueno, pues Estamos hablando de fuera del erario público, ¿no? O sea, Fuera del eral público. Vale, Sí. habla Teresa, habla tú, sí. no, o sea, los clientes son, por una parte, empresas que gestionen centros residenciales. O sea, me da igual que sean de personas mayores, que sean de personas con discapacidad, que sean de personas. O sea, unos primeros clientes son empresas que tengan esa gestión. Por ejemplo, en Extremadura hay una asociación, Marco, yo supongo que tú la conocerás, de empresas del sector sociosanitario. O sea, Sí. que la dirige precisamente un hombre de aquí, de la Almora. Sí, sí. Entonces, eso es uno de los, y luego otro de los clientes son personas, personas mayores o personas con discapacidad, personas dependientes, que ellas mismas puedan, no tiene por qué ser dependientes, o sea, una persona que viva fuera, que viva sola, aunque tenga 70 años y diga, bueno, pues yo quiero estar monitorizada, yo quiero tener telemedicina, pues también. Y luego otro de los clientes son los familiares de esas personas, ¿sabes? O sea, yo diferenciaría al margen de la administración pública, pues tanto empresas como personas como familiares de personas. O sea, diferenciaría esos tres como mínimo. Vale. ¿Y qué necesidades creéis que creéis que tienen actualmente? Es decir, estabais hablando, por ejemplo, has hablado, Fermín, de la soledad. ¿Qué más necesidades? A ver, esto en lo que son, es que habría que distinguir los que están en un centro, los que están, digamos, viviendo en su casa, ¿no? O sea, yo distinguiría un poco por esos ámbitos. Por ejemplo, nosotros tenemos otro proyecto que le hemos presentado al Neotec, o sea, uno de estos Neotec, que son unos proyectos de subvención pública. Es complicado que te den un Neotec porque mientras que el ENISA, el CEDETI son otros que te lo sueltan más fácilmente, un Neotec se lo dan a solamente un 20% de los que lo presentan, el 80% se quedan sin. Bueno, pero lo presenta, ¿vale? Por ejemplo, el tema del botón SOS que tienen en las casas, sí, ¿vale? Solo funciona en las casas, a no ser que tengas móvil. Tienes un móvil, sí puedes funcionar fuera de casa. Pero cuando hablábamos antes, la gente que no sepa usar un móvil, no tiene ni idea, pues solamente le funciona en casa. Como se va a dar un paseo, no le funciona. Y nosotros teníamos, por ejemplo, una parte de un proyecto para intentar que funcionara fuera también en la calle. Es una necesidad que tienen. O sea, una necesidad es básicamente el acceso a, digamos, un botón de socorro en everywhere. exteriores, que funcione en exteriores. Vale. Sin necesidad de teléfono móvil.
Luego, Eso es un reto tecnológico que se necesita ahora y que nosotros, yo digo, tenemos ya un diseño de ello, ¿vale? Pero no se nos hemos puesto porque necesitamos tener recursos para ello. Vale. Pero eso es un reto que está ahí, o sea, se necesita. El tema de la soledad, lo que te he comentado, o sea, algún sistema también que paliar la soledad. Se está detectando cada vez más en domicilios, que fíjate, de domicilios sobre todo, ¿vale? Hay, por ejemplo, sistemas muy fáciles de utilizar que si tú tienes, por ejemplo, instalado allí, pues, por ejemplo, nosotros le ponemos lo del ¿no? Lo del sensorcito este. Ya le ponemos un nodo que ya está comunicando los datos de ese sensor. Pero oye, si le pones un nodo ahí, pues, por ejemplo, ponle también un sensor de incendios y otro de humedad, porque es que a veces se les inunda la casa y no te enteras, se deja el grifo abierto, lo que sea, la persona que tiene tal. Entonces, hay unos sensores muy sencillitos que ya existen en el mercado, por ejemplo, para eso, oye, desde incendios, de humedad, había otros, ¿de qué más había? De gas también. Los que tienen gas en casa es muy importante, tener uno de gas. Es que puedes hacer que demande dame una así, y no lo tiene, no sé. Eso es muy interesante. Claro. Es que ya te digo que nos hemos movido bastante en todo este mundillo, ¿no? Vale, ¿qué más necesidades? ¿Qué más me podéis decir, Barto o Teresa? Y luego, lo que te decía yo de tener algún tipo de asistencia médica remota, que, o sea, por ejemplo, cuando nosotros hemos hablado con los asistentes sociales y algún médico también de las zonas rurales, lo que más les gustaba de esto es que, mira, es que en la persona mayor, sobre todo, de cada 10 consultas a las que me vienen, en 8 no me hace falta que venga. Lo único que me hacen es saturarme aquí la hecho por ello, ¿no? Entonces, bueno, incluso la persona, perdón, es que hay que tener en cuenta que una persona mayor, o no mayor, o sea, cualquier persona, nosotros, cuando le pasa algo, pues tiene cierta intranquilidad y la única sitio donde tiene para que le resuelvan esa tranquilidad, pues es ir a ese centro médico, ¿no? Ese ambulatorio o lo que sea. Entonces, si ellos tienen algún sistema, aunque sea, digo, que sea pues cada ciertos días o tal, esa tranquilidad que ganan de, oye, mira, pues estás bien de momento. O sea, no, hombre, si le pasa algo puntual, pues que vaya, ¿no? Pero que muchas veces van por eso, porque no están seguros de si están bien o mal. Entonces, esta tranquilidad que les da, que lo que los médicos nos comentaban, dice, eso también es importante para ellos. No solamente porque no saturen las consultas. pues te has ido. Sí, No, está bien, está bien. Sino lo que es la tranquilidad que les da a ellos, ¿sabes? Están un poco controlados, ¿no? Sí. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, con el tema del botón de teleasistencia, muchas veces tenemos el problema de que hay algunos dispositivos que son muy sensibles y las propias familias, los mayores, dicen no te los pongas cuando te vayas a la cama porque nos está saltando a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y es simplemente por un cambio postural o por cualquier cosa, ¿no? Y hay otros que no son, a lo mejor, no acaban de ser cómodos para la persona mayor y a lo mejor se lo quita o se lo quita para el aseo y se le olvida ponérselo. Y al final hemos tenido casos pues de una persona que se ha caído, ha estado 8 horas en el suelo tirada hasta que ha ido alguien a verla y se ha dado cuenta de que había sufrido esa caída, ¿no? Con lo cual el tema de la teleasistencia tampoco está tan bien cubierta como pudiera parecer. No, pero claro, puedes llegar hasta donde puedes llegar, claro, ya la perfección. Hay otros sistemas ahora, lo que pasa es que a mí, yo soy un poco escéptico, porque ahora o sea, hace 2 o 3 años estuvo de moda en tecnología, siempre todo era blockchain, o sea, el mundo iba a cambiar con el blockchain. Luego ha sido que no, que el mundo, sí, la criptomoneda de criptomonedas eso sí, pues oye, está evolucionando, pero que aparte de eso tampoco ha cambiado mucho lo del blockchain, ¿no? Ahora es la inteligencia artificial la que está en todos los sitios y cualquier proyecto tecnológico que te presentes tienes que poner inteligencia artificial. Pues con esta inteligencia artificial, también, por ejemplo, para las casas, también para las residencias. Lo que pasa es que en una residencia el tema asistencial está al principio resuelto. Tienen personal de sobra para resolver. O sea, no tengo yo que resolver. Pero precisamente ese es el problema, que tenemos personal de sobra y lo que necesitamos es reducir, porque ahí es donde está el principal gasto de la empresa. No puedes, porque por ley tienes que tener un personal. Ese es el problema de las residencias, que aunque tú ofrezcas sistemas para reducir personal, no hay pueden. unos ratios que los que tienes que cumplir, ese es el problema, sí. Ratios legales que tienen que cumplir, con lo cual. Y fuera de ahí, por ejemplo, a ver, y cosas, por ejemplo, para hacer más cómoda la vida de la gente, me explico. Estabas hablando, Fermín, me decías, es que, bueno, la gente va 8 de cada 10 consultas no hacen falta, ¿vale? Pero hay muchas veces que la persona mayor, por ejemplo, se desplaza a la farmacia o se desplaza al médico simplemente para pedir su medicamento, ¿vale?
Y esto no se puede integrar, no se puede realizar de otra forma, sin tener que asistir el médico, o sin tener que estar el médico. O Eso no ya se podemos hacer. hace, eso ya está informatizado, ¿no? El SEPAD, ¿cómo se llama el sistema este que tenéis El allí? SES. El SES. El SES. Sí, sí. Yo, por Eso es. ejemplo, tengo que ir al médico o tengo que llamar al médico para que me dé recetas aquí en Madrid. Es decir, yo tengo que ir el médico tiene que hablar conmigo para pedir esas recetas, ¿vale? O sea, es un ejemplo. Se me ocurre, ¿por qué no podemos hacer que el sistema automatice de alguna forma o que para ciertos tipos de medicamentos que sean de medicamentos que sean crónicos esto no sea necesario, ¿vale? Pero aquí ya lo es. Aquí ya si te tienes Vale, si tienes pero un vamos, posiblemente tratamiento. lo es. Pero, ¿qué podemos hacer también para hacer más cómoda la vida de la gente? ¿Vale? Y que la gente pueda estar dispuesto a añadir, a pagar un plus para todo esto. Es decir, recuerdo, Barto, me lo voy a permitir que comentabas el tema de las casas prefabricadas que estabais pensando Ujú. en Mérida. Sí. Ujú. Sí, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, la verdad es que la idea es empezar a construir espacios que estén diseñados ya para la máxima comodidad y confort y necesidades de las personas mayores. Pues claro, cuando empezamos ya a mirar, por ejemplo, el tema de alquiler, como también te comenté, el alquiler o compra ya de bloques de viviendas en sí, solo destinados a personas mayores, pues muchas veces nos encontramos con barreras arquitectónicas, con un montón de historias que te impiden a lo mejor pues dar un buen servicio, ¿no? Entonces, la idea nuestra ahora era un poco empezar de cero, ¿no? Buscar espacios vacíos, solares, en entornos urbanos, eso sí, porque tampoco estamos muy a favor de tener a las personas mayores fuera de las ciudades o afuera, a los alrededores. Y a partir de ahí, con inversiones de bajo coste, con casas prefabricadas, diseñar espacios que sean lo más amigables posibles para las personas mayores. Esa es un poco la Ecohousing. idea. Ujú. ¿No? Como como Servimayor aquí en Lozano, no sé si lo conoces. O sea, espacios que haya un espacio para cada residente, o sea, que tengas tu espacio, que luego haya espacios compartidos, ¿no? Y Claro, sí, ecohousing. porque el problema de las instituciones es que muchas veces hay falta de privacidad y falta de Sí. sensación de un espacio propio, porque al fin y al cabo tú vas a ¿no? Vas a nuestra propia residencia y todas las habitaciones son iguales, ¿no? Alguno tiene un dibujito, otro tiene otra cosa, pero no hay mucho margen a que sientas que eso es tuyo, ¿no? Al fin y al cabo, tú dices, bueno, estoy aquí un poco De de paso. paso a vivir la última parte de mi vida, pero no son entornos normalmente agradables. No hay una sensación de hogar, ¿no? De que estoy. Entonces, nuestra idea es ver cómo podemos eh, combinar lo que es un espacio privado propio para la persona mayor con un espacio público que cubra necesidades sociales también. Y yo Y creo que la forma que estamos viendo que va a ser la que va a requerir menor inversión es un poco así, ¿no? La búsqueda de solares en entornos urbanos que no estén edificados y a partir de ahí diseñarlos pues con estas inversiones de bajo coste. Ahí, y en ese sentido, si quieres por aportar algo, en España hay dos comunidades que son el País Vasco y luego también un poco Cataluña, pero más Valencia, Ujú. que están muy por encima del resto en temas, por lo que hemos visto, de asistenciales y tal. Sobre todo el País Vasco. El País Vasco va, o sea, es otro mundo. Temas Sí, sí, lo sé. también dedican más dinero, ¿no es verdad? Dedican más dinero. Entonces, ahí ellos tienen un modelo de, por ejemplo, tienen un modelo de residencia, no residencia, no sé cómo llamarlo. Ujú. Efectivamente, en sitios bonitos, que no tienen por qué estar ni cerca de ciudades ni nada, son esos sitios, como tú dices, que fueran terrenos rústicos, no hayan dedicado a eso o lo que fuera, ¿no? Pues sitios bonitos y tal, pues montan lo que son como chalés o apartamentos o tal, ¿no? En una zona, Ujú. todos alrededor de una zona de servicios donde hay también un centro médico, un tal, no sé Ujú. cuántos. Entonces, no es exactamente una residencia, pero tú tienes un poco todos los servicios ahí, te dan la comida, pues el centro te hacen la comida, te la llevan, tal. Están muy tecnificados, o sea, tú en tu vivienda eso está bastante monitorizado, con un simple botón puedes pedir ayuda, puedes decir, oye, hacer una Domótica, consulta todo, o sí. tal, o sea, está Ujú. todo muy automatizado y muy esto, ¿no? Y la verdad es que está funcionando muy bien, o sea, la gente está encantada en estos sitios, claro,
lo que te digo, hay que buscar sitios que no cueste mucho hacer eso y que, bueno, pero bueno, con lo que tú estás diciendo, montar un sitio de estos tampoco sería muy... Pero aquí lo hay, en Los Ángeles de la Vena, el mayor lleva muchos años, ya de hecho fue el primero, creo que en Extremadura que lo hicieron, ¿no? Eso está pegando, eso está Alberto, pegando muchísimo. o sea, tú decías, ¿cuáles son las necesidades? O sea, pues control, seguridad, compañía, o sea, todo esto, o sea, tienes que generar espacios que en los que te sientas cómodo, sientas que es tu espacio, pero tener, gracias a las nuevas tecnologías, tener todo aquello que te permita un control social y médico para que esa persona tenga calidad de vida. O sea, y de servicios. No nos olvidemos lo que ha dicho antes Alberto, de servicios. Es decir, el proyecto, por ejemplo, que nosotros queremos poner en marcha, viviendas tuteladas, estaba contemplado que también a través de algún tipo de plataforma la persona pudiera pedir un peluquero a su casa o un podólogo, ¿sabes? O comida. O sea, eso que dices tú que puedes conseguir a 4 euros o 4 euros y pico. Oye, pues quiero que me mandéis la comida aquí, ¿no? O sea, eso, claro, para una persona que no está acostumbrada a usar un móvil es muy complicado. Pero lo que te digo es que solamente, pues no hace falta ni el de pantalla, le pones un altavoz de estos que tienen ahora el Alexa, esto de Google y tal, y ya lo puedes programar. O sea, pues, dice, oye, le pones el nombre, llama al podólogo, o quiere una comida hoy de no sé qué. Pero, Pues ya las tienes, ¿eh? ¿Y, O sea, no, ¿y dónde entra aquí, por ejemplo, estamos hablando de servicios, pero dónde entra aquí el espíritu colaborativo? Porque, por ejemplo, puede haber muchos, es decir, puede haber y el autoconsumo, la auto, digamos, suficiencia en ese sentido. Es decir, el que los espacios tengan huertos o en que los espacios proporcionen servicios que sean, o sea, los espacios tengan servicios que sean proporcionados, mucho de ello por los mismos habitantes. Es decir, que por ejemplo necesitas un peluquero, bueno, pues yo he hecho de peluquera o de peluquero durante tal tiempo y lo tenemos ahí, ¿no? O te formamos para que seas electricista y hagas el mantenimiento de no sé qué. Esto una economía más colaborativa, ¿no? O sea, dentro de la economía social colaborativa sí, hay muchos mecanismos. O sea, la terapia ocupacional la estás metiendo dentro del sistema, ¿no? Bueno, digamos, estoy formando a gente para que haga esto, ¿me explico? Estoy diciendo, a ver, ¿qué necesito? Necesito, por ejemplo, es decir, yo recuerdo el pliego de feria, ¿no? Necesito un peluquero, necesito pues, tengo peluqueros, necesito una enfermera o una enfermera. ¿Hay alguien que ha trabajado antes de enfermera? Te podemos enseñar, ¿vale? A hacer ciertas cosas o hasta aquí puede llegar tu responsabilidad y hasta aquí no. Y es decir, yo, por ejemplo, el otro día leía una noticia que en un pueblo de Teruel le han puesto un sueldo a una persona para que dinamice el pueblo. Entonces, es una familia monoparental, una mujer con 2 hijos, y le han puesto un sueldo. Y dice, oye, ¿por qué no le damos un sueldo, complementamos la pensión de las personas que están viviendo allí para que nos ofrezcan servicios diferentes? O sea, servicios para que nos cubran ciertos servicios que podemos tener ahí. Y el resto, pues, oye, ya entra el especialista. ¿Eso hay? ¿Lo habéis visto? ¿Es interesante o cómo puede ser? Es complicado, sobre todo con personas que están ya fuera de su trabajo profesional, es complicado, pero bueno, hacerlo. O sea, a mí los mecanismos de cogestión me gustan mucho, o sea, es decir, de corresponsabilidad comunitaria me encantan, o sea, ojalá, pero tan especializado lo veo complicado, en cosas más sencillas puede que sí, pero el tema de, yo qué sé, pues de medicina, de ATS, de peluquería, pues a lo mejor pero yo creo que se pueden combinar las dos cosas. O sea, puedes combinar toda parte de nuevas tecnologías para garantizar el control, la seguridad, la asistencia sanitaria, si quieres. O sea, que tengas posibilidades de tener datos reales de esas personas y que eso te pueda dar tranquilidad tanto a ti como a tus familiares y decir, bueno, pues esta persona vemos que la tensión está subiendo mucho la última semana. O sea, mira a ver que ponemos hecho un electro y esa parte con unos modelos más de responsabilidad comunitaria de decir, bueno, ¿qué tipo de comunidad queremos? ¿Y qué importa qué? Pues sería precioso, si claro que sí, Alberto. Eso sería precioso. Si queréis rizar el rizo, porque siempre se piensan los jóvenes, pero hombre, las plataformas que hay para ligar o para conseguir compañía y tal, pues, oye, no hay que excluirla del mundo de la tercera edad, ¿no? Ya. Sí, te digo, de hecho leí un estudio hace tiempo en que estaban aumentando las ETS en la tercera edad de forma alarmante. Claro, claro.
Sí, claro. Aquí, ¿desde dónde aumenta? La tercera edad. Bueno, Barto, creo que tú te tienes que ir, ¿no? Que Dime. bueno, Sí. que van a ser las 5, pero bueno, si quieres que nos conectemos en otro rato, Alberto, tú nos dices, tú nos dices. Sí, sí. Vale, me quedo con lo siguiente por ahora. Soledad, funcionamiento en exteriores, ¿vale? Es decir, lo que decías. Integración con el entorno, es decir, que proporcione servicios, no solamente, es que proporcione información no solamente de los usuarios, sino de que pues tienes una fuga o hay humedad o hay un incendio o hay algo parecido, ¿vale? Asistencia médica remota, inteligencia artificial en el propio hecho de la residencia, espacios que estén diseñados para personas mayores eficientemente o personas con problemas, economía colaborativa. Me podría apuntar también la propia generación de open de datos abiertos en este tipo de negocios para que puedan ser aprovechados por empresas que puedan proporcionar otros servicios. O sea, La colaborar. administración, Evidentemente, conectar con la administración. Si tú monitorizas a un usuario de esto, conectas sus datos con la administración, que pone parte de su historial médico, vamos, eso tiene de algunas administraciones ya no se han hablado de eso, por ejemplo en Valencia, que tenemos algunos contactos allí con el CIDA y con Distrito Digital, van por esa labor. Pero bueno. Sí, pero esto lo podemos plantear incluso, incluso a nivel de las propias residencias. Oye, yo te libero ciertos datos con un acuerdo de confidencialidad o lo que queramos, ¿no? Para ver qué servicios me puede, o sea, digamos, integrar la innovación a través de compartir datos y compartir recursos con empresas tecnológicas. Lo más valioso de estos proyectos, cualquier proyecto de monitorización o toma de datos, lo más valioso son los datos. Pues eso. No al principio, pero a medio plazo, o sea, lo que más vale de esos proyectos son los datos. Pero no, a ver, no tenemos que ser un Facebook o un Twitter que han mal usado esos datos de las formas más descaradas y más ilegales, ¿no? Que pueda. No, los datos que pueden recoger, por ejemplo, sanitarios de este tipo de personas, que no hay muchos en el mercado, porque los datos hoy día se recogen a través de móviles, y ellos no suelen tener móviles, entonces hay pocos. O sea, esos datos anonimizados y agregados siempre, Sí. yo no voy a desvelar porque es ilegal, además, nunca el dato de una persona, pero anonimizados y agregados, o sea, que una empresa ha puesto un medicamento en una residencia y quiere saber cómo está afectando, y yo lo digo, mira, el 70% de los que tienen esta patología les ha ido bien, al 50% les ha ido mal, no sé qué. Ahora con el COVID, imagínate las que se podía haber hecho, o sea, estudios de todo tipo, las administraciones, o sea, esos datos tienen un valor que no te puedes imaginar, o sea, es que no te lo puedes imaginar. Podemos plantearlo también. Vale, a ver, ¿tenéis alguna restricción horaria? Porque os cuento, la semana que viene tenemos muchas reuniones de 4 a 6. Entonces, si os vendría bien, podríamos hacer algo de 6 a 7. Y la semana que A viene. partir de esa hora no tengo problema. mientras avisen con tiempo, no tengo problema. Lo que diga, Barto. Yo, martes y jueves son los que ahora tengo más ocupados con el curso este de licitaciones internacionales. Miércoles. Pues vamos a hacer una cosa. Yo miro el S y os mando algún eventillo, algún resumen para la semana que viene, el miércoles. Os he dado acceso a la plataforma de Moodle para que accedáis para que veáis si hay algún contenido. No sé si os he dado acceso y si no os he dado acceso, os mandaré un correo Vale. con los datos de acceso. Credenciales, ¿vale? ¿no? Hace falta credenciales, que os tienes que enviar las credenciales, ¿no? Tengo que enviar las credenciales y el usuario y la clave y el acceso, ¿de acuerdo? No me quiero enrollar Muy más, bien. Marto, porque sé que estás liado, ¿vale? Nada, Hablamos Bueno. la semana que viene. Feliz tarde a todo Muchas el mundo. gracias. ya estamos en contacto. Venga, gracias. Un Hasta abrazo. luego. Voy a parar de grabar. Luego,